Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Ya hacía mucho tiempo que no subía nuevo vídeo. La verdad es que han sido unas cuantas semanas que he tenido un montón de trabajo y luego aparte del trabajo pues también resulta que me he encontrado con algunos problemas aquí mientras desarrollaba el frontend. Y bueno, pues de todo eso vamos a hablar hoy en el vídeo. Este vídeo yo creo que va a ser bastante largo porque quiero explicar bastantes cosas y también porque desde el último vídeo la verdad es que también he hecho bastantes más cosas. Entonces, pues vamos a empezar directamente por la lista de cambios que he ido introduciendo pues prácticamente yo diría que en el último mes, ¿no? Que hace más o menos que no subo vídeo. Eh, Internamente he creado tres versiones, si no recuerdo mal. Los últimos cambios que comenté aquí en el canal correspondían a la versión 0.8 y pues ya voy por la 11. La 11, bueno, que ya la tengo terminada internamente. Bien, vamos a hablar de la 09, cambios que introduje en esta versión. Y bueno, tengo aquí la chuleta delante porque si no, no me voy a acordar de todas las cosas. Lo primero, yo creo que esto ya lo había comentado quizás por Twitter o en el canal de Telegram. Eh, bueno, es que añadí el soporte para el control dinámico de velocidad, por así decirlo, de frame rate en el core de Dreamcast, Naomi Atomic Wave. Principalmente esto lo que arreglaba eran juegos que, bueno, yo no sabía esto, la verdad, de antes, y es que hay muchos juegos de este sistema o de estos tres sistemas que son prácticamente el mismo, que corren a diferentes velocidades el juego y los menús, por ejemplo. El caso más conocido, por así decirlo, es el Metal Slug 6 y porque, por ejemplo, los menús corren a 60 frames por segundo y el juego va a 30 frames por segundo, ¿vale? Entonces, pues es complicado porque, bueno, tuve que añadir esa funcionalidad para que corriese a la velocidad correcta. Luego, bueno, añadí un par de cosillas, digamos, internas en la implementación del API que eran requeridas para que funcionasen en algunos juegos de algunos sistemas, como por ejemplo, hay algunos sistemas que requerían, bueno, que estuviera presente un cierto directorio del sistema, y luego hay otros sistemas que también requerían el control de discos, aunque no se utilizasen, pero por ejemplo de Famicom o sistemas de multi-CD como PlayStation o Mega CD necesitaban este control. Este control realmente de multidiscos todavía no lo tengo implementado, ¿vale? Digamos que lo que tengo ahora es un fake, ¿no? Está un poco hardcodeado, de manera que siempre, digamos, cogería el disco 1 o CD 1 o lo que sea, o cinta 1, lo que fuera. Pero bueno, de momento así está bien, ya como primera implementación me sirve para que funcionen todos los juegos y ver que funciona. Y ya en el futuro, pues esto ya terminaré de implementarlo pues para poder elegir el disco, etcétera. Y luego un fix muy importante también que introduje fue la selección automática de la versión de OpenGLS entre la versión 3.0 o 3.1 superior, ya que me di cuenta de que había algunos cores, eh, incluso algunos juegos, que requerían una versión específica, ¿vale? Entonces me estaban dando crash y no sabía por qué y era simplemente porque realmente ni siquiera era una incompatibilidad a nivel de programación, porque el código yo no lo he cambiado, pero por alguna razón, bueno, si no le dices que está corriendo en una versión específica, pues no arrancaba. Bueno, pues eso ya está solucionado. Vale, eso es lo correspondiente a la versión 0.9. No está mal, pero bueno, tampoco es la super bomba. La cosa gorda ya vino en la versión 0.10, ¿vale? En esta versión 0.10 introduje ya, digamos, el inicio de lo que va a ser la interfaz de usuario del sistema, las primeras líneas de código, un poco el diseño de cómo lo voy a hacer y cómo va a funcionar, etcétera. Yo creo que vamos a hacer una cosa y es que os lo voy enseñando mientras lo explico para que no se haga tan pesado este vídeo y así lo vamos viendo. Entonces ahora, por ejemplo, aprovechamos que ya tenemos aquí cargado el core de Nintendo con el juego Super Mario Bros.
Ahora mismo, bueno, está mostrándose lo que es la demo y la resolución de pantalla, o el aspect ratio, mejor dicho, está en 1:1. Bueno, miento, no es 1:1, es escalado, pero en integer scale, ¿vale? Escalado de enteros. Bien, pues ahora mismo, a modo de prueba, porque esto todavía está en pañales, tengo aquí mapeado en la tecla, tengo conectado un teclado y tengo mapeado al F3 los diferentes modos de la interfaz de usuario para hacer testeo, ¿vale? Entonces, si le presiono una vez al F3 ahora mismo, vale, pues nos muestra aquí la interfaz de usuario. Por supuesto, esto no es la versión final, esto va a haber muchos cambios. Ahora mismo esto no hace nada más que mostrar, eh, digamos, las carpetas de juegos que tengo en el sistema. ¿Vale? Esto ya es real, o sea, esto al menos no es fake, o sea, esto no es como las versiones que os enseñaba originalmente, que era una foto y yo solamente la mostraba aquí, no, esto está generado en tiempo real. La información que muestra ahí realmente proviene del sistema de ficheros, en este caso de la Raspberry, y de hecho, si os fijáis, pues los nombres son, digamos, los nombres de los sistemas, no de las carpetas, ¿vale? Porque ya tengo implementado, digamos, un pequeño scrapper para que ciertos nombres de ciertas carpetas salgan, pues, digamos, bonitas, ¿no? Porque ahora mismo si no, pues saldría un nombre, pues, un poco feo, porque los nombres son, pues, los nombres de las carpetas de sistema. Entonces, pues bueno, pues eso, en la interfaz de usuario vemos que ahora mismo hemos conseguido eh, que tenga transparencia, que es una cosa que parece una tontería, pero ha sido bastante complicado. Soporte para iconos en color, que también parece una chorrada, pero no lo es, por la forma de desarrollar que tiene OpenGL y las librerías que estoy utilizando, que por cierto, finalmente lo que he hecho para facilitarme un poco la vida es que en vez de programar a pelo o utilizar, sí, bueno, básicamente programar a pelo en OpenGL, y que es un lío, es un infierno, como SDL no estamos utilizando realmente, me refiero a la parte de vídeo, porque esto está ahora mismo corriendo la parte de vídeo puramente en OpenGL, lo que sí que he hecho es que aunque el módulo de vídeo de SDL no está en ejecución, lo que sí que me he creado es un parser para poder reutilizar las funciones de SDL2, las que son relativas, pues, por ejemplo, pues, a crear, básicamente a crear lo que se llaman SDL superficies, ¿no? Surfaces. Eso lo que te permite es pues cargar una imagen o crear tú una imagen en blanco, por así decirlo, y luego manejar tú internamente los píxeles, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, para hacer cambios de color o para copiar y pegar secciones de una imagen, etcétera. Pues todo eso lo que he hecho es un parser que traduce, digamos, este tipo de objetos que se llaman superficies en SDL a OpenGL. De esta manera me ahorro yo tener que crear unas funciones que nunca van a estar igual de optimizadas que las del propio SDL, y así las puedo utilizar. Puedo usar además la documentación y toda la información que hay en internet de SDL, y mi parser lo único que hace es convertir a píxeles en el formato RGB correcto de OpenGL, pues todo lo que hago en SDL. De esta manera pues puedo crear la interfaz de usuario de una forma mucho más sencilla, y así no tengo que reinventar la rueda. Entonces, pues bueno, lo que comentaba, pues tenemos aquí un pequeño soporte para transparencias. Bueno, que esto no son transparencias propiamente dicho, esto se llaman canal alfa. Eh, ya tengo implementada también lo que viene a ser una tipografía bitmap, ¿vale? Una tabla ASCII programática que se genera en tiempo real todo el texto, los iconos a color, algunas pequeñas funciones para temas de centrado, etcétera. Esta interfaz de usuario además está generada como se hacía antiguamente en los videojuegos, en tiles, ¿vale? Está hecho a toda base de cuadraditos, por si os interesa saber el detalle. Y luego, pues muy importante también, son estas dos funcionalidades, ¿vale? Tengo también mapeado en el teclado la tecla F4, que es lo que me va a cambiar el aspect ratio, y vamos a ir cambiando a los tres modos que tenemos. Este es el integer scale, este es full screen y este es el modo 1:1, ¿vale? Que sería la resolución nativa. Como vemos, el menú se va a escalar
en función también del tamaño de la imagen. Por ejemplo, aquí está ajustado a la resolución nativa, aquí se ajusta al escalado de enteros y aquí no hay ninguna diferencia, pues porque como el menú también tiene un sistema especial de escalado de enteros, pues lógicamente no se puede hacer otro por dos porque se saldría la imagen. Entonces digamos que el menú se adapta perfectamente siempre, independientemente de la resolución del juego, esté o no en integer scale, siempre se va a mostrar en integer scale el propio menú, que es una cosa que está bastante guay porque siempre se va a ver perfecto. El texto, los iconos y todo, no se van a ver ni líneas duplicadas ni cosas raras, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí en integer scale, que me gusta más dejar así el juego. Y luego, lo que comentaba también en la tecla F3, que es donde tengo mapeado las funciones del menú, si yo le vuelvo a dar, pues se me va a simular la rotación de la propia interfaz de usuario, ¿vale? Aquí con este desaparece. Bueno, digamos que tengo aquí programado el ciclo de demostración. De esta manera, pues ya tengo implementado también todo lo que vendría a ser el rotado de la interfaz de usuario. La interfaz de usuario, como es un cuadrado perfecto, pues me facilita a mí muchísimo la tarea de poder calcular pues eso, el escalado y no tener ningún problema a la hora de rotarlo porque sé pues que tiene la misma forma, solo me tengo que preocupar de rotar el contenido. ¿Vale? Bueno, yo creo que voy a quitar el menú. En principio eso es lo que tengo creado, que puede que os parezca poco, pero no es poco, ¿vale? Lo que es el motor está, vamos, eso era una parte muy complicada de hacer y bueno, pues ya está funcionando bastante bien. Luego otra parte muy gorda que he metido relativa a los joysticks, a los mandos, ¿vale? He añadido ya, originalmente hasta ahora tenía un poco hardcodeado todo el tema de los mandos, y de hecho solamente funcionaba el primer player. Ahora ya tiene el sistema soporte para 4 jugadores, que en principio se va a quedar así. Ya veremos si en el futuro, por alguna razón así de mucho peso, hace falta meter soporte para más jugadores, pero en principio, bueno, con 4 jugadores va que se mata, que de hecho los sistemas originales como mucho tenían soporte para 4 jugadores por lo normal, por norma general. Luego, una cosa muy interesante, que era una de las cosas que además más me interesaba a mí hacerla a mi gusto, ya en este sistema, porque es una de las cosas que más quebradores de cabeza nos ha dado en todas las versiones del sistema de RGB-Pi, y era el tema de la ordenación de los mandos, ¿vale? Ahora he introducido yo la forma que a mí personalmente me gusta, que creo que también es la mejor, y que es la siguiente. Bueno, sabemos que los diferentes modelos de Raspberry tienen una prioridad los diferentes puertos USB, ¿vale? Eso es así y va a seguir siendo así porque es un tema de hardware. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, a diferencia de, por ejemplo, en el sistema RGB-Pi, que los mandos, digamos, la prioridad en cuanto a la ordenación estaba dada precisamente por este orden físico de los puertos, pues eso ya no va a ser así. O al menos no va a ser, digamos, la prioridad número 1 a la hora de ordenar los mandos. Ahora la prioridad de los mandos va a ser por orden de conexión, ¿vale? Vamos a poner que, por ejemplo, si tú cuando conectas el sistema tienes los 4 puertos USB con mandos conectados, lógicamente, como ahí podríamos decir que todos los mandos se han conectado a la vez, ahí sí que va a tomar prioridad los puertos físicos, ¿vale? En el orden físicamente de los USBs. Pero en caso de que no sea así, de que digamos tú conectas el sistema, tienes un mando conectado o dos y de repente pues conectas nuevos mandos, quitas uno, pones otro, etcétera, ahí va a entrar en juego el tema del orden en el que han sido conectados los mandos y esto va a funcionar de la siguiente manera. Una cosa muy importante es que si, por ejemplo, yo ahora mismo tengo conectados aquí, os lo voy a enseñar, 2 mandos, ¿vale? Este es el player 1 y este es el player 2. De hecho, voy a empezar una partida y así os lo enseño. ¿Veis? Bueno, yo ahora aquí estoy jugando con el player 1, vamos a machacar al bomba este.
vemos que, bueno, si yo, pues el Player 2, pues no hace nada. Vale, vamos a ver si puedo mostraros aquí, que tengo conectada la consola. ¿Veis aquí la consola donde se está ejecutando? Aquí es donde he lanzado yo el frontend, ¿vale? Entonces, imaginaros, pues eso, que yo estoy aquí jugando en este sistema y, pues por lo que sea, me apetece cambiar de mando. Pues por la razón que sea, digo, mira, que voy a cambiar de mando porque en este sistema, porque a lo mejor este mando, imaginaos que este fuera uno de Mega Drive y quiero conectar uno de estilo Nintendo, Super Nintendo. Bueno, pues yo desconectaría este mando, voy a simularlo aquí, quito el mando, vemos que aquí ya se muestra que se ha eliminado y de momento yo no he conectado a otro, solamente está conectado este y vemos que nada, que esto no responde. Ahora imaginaros que yo ya he cogido mi nuevo mando, que sería este, y lo vuelvo a conectar en el mismo puerto donde estaba conectado. ¿Vale? Aquí ya se muestra que se ha conectado y ya está funcionando otra vez. Vale, voy a pausar. Entonces, algunos diréis, joder, pero ¿no debería el mando 2 haberse activado cuando has desconectado el primero para poder seguir jugando? No. La razón es muy sencilla. Si tú haces eso, es un problema muy gordo. Es un problema muy gordo sobre todo si estás jugando un juego a dos player, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque de repente el que era el player 2 se pone a controlar tu partida. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Vale? Los mandos tienen que respetar el orden de conexión, igual que en el sistema original. Tú en un sistema, por ejemplo, en una Super Nintendo, si tú desconectas el puerto del mando 1, de repente el segundo jugador no se pone a controlar el jugador 1, ¿cierto? Vale, pues aquí es igual. Yo he simulado el mismo comportamiento del sistema original, que yo creo que además también es lo más sencillo. Realmente además, pues eso, es lo que hace el mando, que es mantener, digamos, internamente la numeración, el orden en el que se han conectado y poquito más. A ver, poquito más. Internamente tengo digamos, una funcionalidad bastante gorda para hacer todo esto, porque esto no es absolutamente nada trivial. O sea, yo sé que de los temas de los mandos, mucha gente se pide cosas, se cuestiona cosas y se piensa que es muy sencillo y no lo es. El tema de los mandos yo diría que no sé si el más complicado de de todo el tema en esto al menos de los frontend, pero es muy, muy, muy complicado, ¿vale? No me voy a perder en los detalles, pero bueno, este digamos que es el funcionamiento general, ¿vale? Luego, más temas relacionados con los mandos, es que también he creado bueno, un nuevo archivo interno de configuración. Ahora mismo bueno, hay que editarlo a mano, más adelante ya veremos cómo lo hacemos, que es donde se van a guardar también digamos, los tipos de mandos, ¿no? Pues donde, pues si por ejemplo este mando quiero que se comporte como un mando normal y corriente o como un zapper, como si fuera una pistola, bueno, lo que viene a ser el tipo de mando también de control en RetroArch, es exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Qué más cosas? Ah, sí, sí, una cosa muy importante, bueno, esto ya se me iba a olvidar y es importantísimo, es el tema de la vibración de los mandos. Ya he implementado la funcionalidad de vibración, que por cierto ha sido muy divertido y muy sencillo, porque realmente SDL me ha sorprendido para bien lo bien implementado y fácil que es hacer el tema de la vibración. ¿Vale? Ha sido bastante interesante ver cómo está hecho, sobre todo porque en SDL hay una cosa muy, muy interesante y es que en principio, yo ya no recuerdo si en RetroArch ahora mismo esto era así también o no, no lo consigo recordar, pero en SDL el tema de la vibración está soportado únicamente en modo Xinput, ¿vale? Xinput que sería Xbox. Y bueno, tiene una buena razón para ello, una muy buena razón. De hecho, me parece perfecto que esté así. Y es porque Xinput, digamos que tiene un buen estándar de lo que viene a ser el sistema de vibración. Eh, lo voy a decir de memoria porque ya hace varias semanas que lo hice, pero es muy, muy interesante. Yo realmente no sabía que eso, cómo era el estándar hasta que me puse ahora a desarrollarlo.
Y para que sepáis cómo funciona, de hecho, el sistema de vibración en un mando compatible con Xbox, eh, y para que sea compatible con Xinput y Xbox, ese mando, si tiene vibración, que tampoco es obligatorio, pero si la tiene que cumplir con las siguientes características. Tiene que tener al menos dos motores, ¿vale? Normalmente es uno a la izquierda y otro a la derecha. Y luego ese motor además tiene que tener dos niveles de potencia. Que no es lo mismo que intensidad, ¿vale? Digamos que tiene uno de los dos motores es de baja vibración y el otro de alta vibración o de alta frecuencia. Y luego, cada uno de esos dos motores, a su vez, se puede regular la intensidad de la vibración y el tiempo de vibración. Entonces es muy interesante porque SDL cumple exactamente, bueno, prácticamente está hecho a imagen y semejanza de esta descripción. La única cosa que no tiene, digamos, definido SDL es un tiempo específico. No sé si es porque no está definido en el propio API de Xinput o es cosa de SDL. Por tiempo definido me refiero a si yo envío una señal de vibración al mando, no sé a priori, de hecho porque los cores, el emulador tampoco te lo dice, no sabes cuánto tiempo tiene que estar vibrando. No sé si tengo que estar 0,1 milisegundo o 10 segundos vibrando. Digamos que manda las señales, pero no sabes exactamente cuándo. Entonces, bueno, digamos, está haciendo pruebas y he visto bueno, que funciona muy bien cuando una simple señal de vibración la sitúas, la configuras por defecto para que siempre dure 0,2 milisegundos, ¿vale? Funciona estupendamente bien, ya lo he estado probando en cores como el de Dreamcast y la verdad es que funciona genial la vibración. Luego además he puesto una cosa que es un pequeño detalle, es una tontería que a mí me gusta y es que no sé si se va a poder ver o apreciar aquí en la cámara, pero cuando desconecto el mando me voy a pegar al mando con el micrófono, a ver si se oye. No, no creo que se haya escuchado. Pero cada vez que conectas un mando que tiene vibración, vibra ligeramente, ¿vale? Esto lo he hecho porque yo, por ejemplo, que estoy aquí haciendo un montón de pruebas con muchos mandos, no me entero ya cuando estoy conectando y desconectando. Entonces, bueno, es una forma también de saber cuál es el que acabas de conectar, ¿no? Que emite una pequeña vibración y también es una forma de saber de que, mira, te lo has reconocido y además funciona la vibración. Así ya no tienes ni que probarlo en el juego. Ya sabes que si ha vibrado al conectarlo, es que va a funcionar. Más cosas. Bueno, internamente también he tenido que desarrollar un tema que se llama de input descriptors. No me voy a poner a explicarlo ahora, pero bueno, digamos que era un requisito por algunos cores para saber, digamos, qué botones están conectados, etcétera. Tengo aquí apuntadas cosas que realmente ya ni me acuerdo porque ya hace muchas semanas que lo desarrollé. Un tema tengo aquí información de la implementación del controlador. Sinceramente, ni recuerdo qué era esto. Pero supongo que era algo relativo a la información, es más información de desarrollo. Yo creo que es esta información que puse aquí, más que nada. Pero bueno, eso realmente a algún usuario pues le va a dar un poco igual, ¿no? Esto ya es más tema para mí, para desarrollo. Y luego, por último, y esto también es bastante interesante, está el tema del soporte de los diferentes modos RGB. Hasta ahora, todo el sistema, tanto interfaz de usuario como juegos, están funcionando con digamos, el estándar de vídeo RGB 565. ¿Qué es esto? Bien, por lo general, todos, digamos, todas las implementaciones de OpenGL-ES, que es lo que suelen usar todos estos aparatos de IoT, como pequeñas placas tipo Raspberry, etcétera, y teléfonos móviles, sobre todo Android, utilizan este estándar, que es el RGB 565. Es muy común, ¿vale? Sobre todo para juegos, quiero decir. Es un formato que es muy rápido de manejar internamente la información, por eso se utiliza, y además es muy compatible
con, digamos, hacia atrás en el tiempo. Desde hace muchos años, digamos que este formato ha sido un estándar y es muy fácil trabajar con él, ¿vale? 565 hace referencia al número de bits que tiene cada canal de color, ¿no? Sería pues RGB, pues cada uno sería 565, o sea, 5 bits, 6 bits, 5 bits. Que esto viene a ser 16 bits de color, de profundidad de color. No hay ningún, y esto ya también es algo pues que hay gente que de verdad se piensa que hay sistemas que usan más de 16 bits de color, al menos de sistemas retro, ¿vale? Los sistemas clásicos, y la realidad es que eso no es así. No hay ni un solo sistema de 8 y 16 bits que utilice más de 16 bits de color. De hecho, no creo, vamos, ahora mismo no sabría decir ni cuál, si siquiera hay alguno que utilice 16 bits de color. PlayStation, por ejemplo, sistema de 32 bits, no utiliza tampoco 16 bits de color. De hecho, la salida de vídeo de PlayStation es de 15 bits. La de Nintendo 64 es un caso un poco especial porque es cierto que internamente es capaz de hacer operaciones en 32 bits, pero luego la salida es también, no recuerdo si era 15 o 16 bits. De hecho, las texturas que utiliza internamente los juegos, aunque soporte 32 bits internamente, normalmente, de hecho, el formato que se suele usar es justamente el RGB 565. Y digo esto porque en el momento que estuve desarrollando todo esto, me bajé casi todas las especificaciones de todos los sistemas. Y esto, bueno, el de Nintendo 64 está bastante documentado y es así. Eh, Igualmente, yo he implementado otros dos modos de vídeo que también son bastante comunes, que son el 0RGB 155 y el XRGB 8888, ¿vale? Estos dos modos de vídeo, el primero de todos es uno de 15 bits con canal alfa, bueno, canal alfa que es de un solo bit, o sea, quiere decir que es transparente o que se ve o que no se ve. Cierto color que lo puedes poner como si fuese una máscara. Y luego el 8888, este es un sistema de 32 bits, ¿vale? Serían 24 bits para color y otros 8 bits para el canal alfa, para transparencias. Este sí que es más usado, sobre todo pues, por emuladores, porque como hay muchos emuladores que te permiten pues, cargar packs de texturas en alta resolución y bueno, historias para mejorar, entre comillas, los gráficos de los sistemas antiguos, pues se utiliza este modo color porque lógicamente el emulador no tiene límite para utilizar un modo u otro. Realmente a nosotros no nos vale para nada, pero necesito darle soporte porque sí es cierto que si el core internamente utiliza este modo de vídeo, yo también necesito soportarlo, si no, no veríamos ninguna imagen o bueno, se vería totalmente corrupta, ¿vale? Esto pasa, por ejemplo, en algunos juegos en FBNeo también, eh, porque digamos que FBNeo tiene una opción para, pues si internamente quieres utilizar el modo 32 bits, realmente no entiendo la utilidad de esto, pero bueno, ahí está, es una forma pues digamos, de tener más compatibilidad, ¿no?, con las opciones del core. Y luego, bueno, hay cores que pues ahora mismo estoy pensando realmente de los que se van a poder utilizar en una Raspberry Pi 4, ninguno más utiliza el modo este XRGB 888, pero puede que en el futuro sí que nos haga falta. Entonces, bueno, igualmente ya están todos soportados. Y por último, que ya llevamos media hora de vídeo prácticamente, vamos a hablar de la última versión que terminé ayer y es de la versión 0.11 del sistema. Y esta sí que ha tenido tela, porque es con la que llevo trabajando las últimas tranquilamente 4 semanas. Bastante desesperado, de hecho. El tema es que mientras estaba desarrollando todas las versiones anteriores, y lógicamente yo voy probando un montón de juegos, echándome partidas, etcétera, pues según vas jugando te vas dando cuenta de cosas pues, que no están bien, ¿vale? Y una que no estaba bien era el motor de audio que había implementado.
Eh, si bien toda la teoría y todo lo que yo desarrollé de ese motor de audio y las explicaciones que di en su momento en el vídeo siguen siendo válidas y correctas, eh, a la hora de la verdad, a la hora de implementarlo y de funcionar el frontend y el motor de audio, no funcionaba bien del todo. La razón es, bueno, iba a decir que es muy sencilla, no es muy sencilla, pero digamos que hay muy pequeñas variaciones de, digamos, de tasa de bits por segundo que emite, estoy hablando en cuestión de audio, que emite un core, un juego, que producen unos errores, digamos, de cálculo muy pequeños, pero lo suficientemente grandes como para que cada X tiempo se produzcan unos defectos en el audio que son imposibles de corregir, digamos, de forma sencilla por código. Eh, para hablar más claro y que nos entendamos, digamos que yo cuando inicio el sistema, inicio mi motor de audio. Este motor de audio tiene un buffer de audio, ¿vale? El buffer de audio, digamos que es un espacio de memoria donde el core va enviando toda la información del audio, del juego que se está ejecutando, y luego este buffer es consumido, ¿vale? En este caso, por la librería de audio de SDL, ¿vale? Yo le voy enviando a SDL, bueno, se puede hacer de dos formas, o se lo envío yo o dejo que él lea directamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que SDL necesita que le digas de forma exacta y precisa cuántos samples de audio vas a consumir, digamos, por ciclo, ¿vale? O en este caso sería por cada frame de ejecución de un juego. Esto es un proceso altamente síncrono, ¿vale? Y en el momento que tú falles un solo bit o un solo sample de audio, que haya una variación mínima de una sola unidad, aunque sea cada 30 frames de animación, esto ya va a producir un problema prácticamente catastrófico pasados varios minutos de juego o incluso no hace falta ni minutos. Básicamente los dos problemas que se producen son buffer underrun o underrun y buffer overrun. Y eso es que se sobrepase el tamaño del buffer definido o que el buffer se quede sin datos para procesar. Cuando se queda sin datos para procesar, se va a escuchar popping, ¿vale? Por falta de, pues eso, de información. Y cuando te pasas, lo que se va a producir es que el audio se oye bien, pero va a tener un lag terrible, ¿vale? Y solucionar eso, yo tenía hechos, digamos, unos quick fix que yo creía que iban a funcionar estupendamente, pero lo cierto es que no funcionaban estupendamente, ¿vale? Las cosas como son. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con esto? Bueno, pues lo que ocurrió con esto es que esto es mucho más complicado de lo que yo me imagino. Bueno, sí que me imaginaba que era complicado, pero como no me imaginaba que iba a tener que implementar algo más complejo, pues tampoco me imaginaba que me tenía que meter en semejante berenjenal. Y es que, lógicamente, después de leer muchísima documentación técnica al respecto y más o menos ver cómo lo hacían en otros emuladores, en otros frontends, etcétera, pues la conclusión a la que he llegado es que la mayoría de frontends están mal implementados, ¿vale? Lo tienen implementado como yo lo tenía, o sea, con fallos de audio, que habrá gente pues que incluso no se dé ni cuenta, pero realmente es fácil darse cuenta, ¿vale? De esos problemas de audio. Luego hay otros emuladores standalone. Por ejemplo, estuve mirando la documentación de ARREDream, que es el emulador este de Dreamcast, y ellos utilizan una técnica bastante interesante de sincronización de audio y vídeo, que a mí no me sirve porque yo, digamos que cómo funciona el driver de vídeo en mi frontend y en libretro y en ese emulador es totalmente diferente, con lo cual también el sistema de sincronización con el audio no me servía, ¿vale? Pues son muy dependientes uno del otro.
Pero bueno, ahí también fue bastante interesante la lectura. Y bueno, así estuve mirando muchos y lógicamente, pues por supuesto miré cómo está hecho RetroArch. RetroArch sé perfectamente cómo está hecho. El problema es que RetroArch es ultra complejo. Eh, por supuesto que miré el código de RetroArch, saber cómo estaba hecho e incluso dije, mira, si puedo copiar parte de este código pues para utilizarlo yo, pues estupendo. Pero la realidad es que el código de RetroArch es extremadamente complicado y no hubo manera. O sea, llegó un punto que dije, mira, esto es imposible, estoy perdiendo aquí tiempo, energías y me estoy volviendo loco porque es que el motor de audio de RetroArch está a otro nivel de complejidad. O sea, es que es muy complejo, funciona de puta madre, las cosas como son, pero es imposible para mí, con mi nivel de conocimiento, que yo no tengo ninguna experiencia previa además en todo este tema de audio, me era francamente imposible, ¿vale? Entonces, después de momento de crisis, de casi mandar a tomar por culo todo, eh, digamos que volví a empezar desde cero el motor de audio mmm, y con documentación en mano de RetroArch, que eso sí que hay un documento este que yo creo que ya había enseñado varios vídeos atrás, donde digamos explica la teoría del audio. Pues a partir de ahí sí que poco a poco, digamos que he creado yo mi nuevo motor también utilizando un resampler de audio. Eh, yo, a diferencia de RetroArch, yo no he creado yo un resampler propio, sino que hay librerías. De hecho, hay una librería muy conocida que se utiliza en juegos AAA, que es open source, que es un resampler de audio muy bueno y es el que estoy utilizando yo, ¿vale? Por supuesto, tener un resampler no sirve para nada porque aquí realmente lo más complicado no es el resampler en sí, que a ver, el resampler es muy importante porque es el que te va a dar una calidad buena de audio cuando haces el resampling, de hecho, pero lo complicado realmente es ajustar de forma dinámica el rango dinámico del audio y haciendo uso de este resampler. Y eso es muy complejo. De hecho, vamos, no tenía, o sea, no sabía cómo hacerlo realmente, ¿vale? O sea, conozco la teoría, sé realmente lo que había que hacer, pero técnicamente luego cuando te pones a hacerlo te das cuenta de que hay un montón de factores y fórmulas que, pues que si no las has estudiado, o sea, si no tienes esa formación técnica, es muy difícil implementarlas, ¿vale? Pero bueno, poco a poco y con la ayuda de nuestro gran nuevo amigo ChatGPT, ¿vale? Su versión GPT-4. La verdad es que me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado muchísimo porque si bien no es que ChatGPT te vaya a crear un código así de forma sencilla, pero si tú tienes el conocimiento técnico y el vocabulario técnico necesario y sabes realmente lo que hay que hacer, sí que es bastante factible ir poquito a poco dándole cierta información a ChatGPT y que te vaya creando pequeñas fórmulas, ¿vale? Y eso es lo que he hecho yo con ChatGPT. Digamos que le he ido dando pequeños bits, pequeños trozos, descripciones de lo que yo necesitaba y poco a poco generando en muchas ocasiones muchas versiones de lo mismo, porque ChatGPT de primeras, pues y una cosa tan compleja, no acierta a dártelo, lógicamente, pero poco a poco, con su ayuda, haciendo yo también modificaciones, volviéndoselo a enseñar, preguntándole cosas, pues la verdad que ha sido como, pues como un compañero de desarrollo, que me ha ayudado muchísimo y yo creo que, sinceramente, si no fuera por esta tecnología, pues a lo mejor yo no hubiera sido capaz de completar este motor de audio, así que realmente estoy bastante contento con esta tecnología. Y bueno, ya para terminar, solamente comentar varias características de este nuevo motor de resampling, que son, digamos que está, pues eso, lo que había comentado, es un motor basado en control dinámico del ratio del audio, ¿vale? Esto significa pues que va haciendo pequeños ajustes digamos, en el muestreo del audio para ajustar la velocidad de reproducción. Esos son completamente imperceptibles ya que son cambios de 0.005% en pitch, que de hecho son los mismos valores que se manejan en RetroArch.
Luego está basado en un algoritmo de resampleo sinusoidal, ¿vale? Que es el mejor algoritmo que hay, porque es el que digamos que te genera unas ondas más suaves. Eh, y luego, pues, además, y esto sí que es algo que he estado probando, consume muy poquita CPU, aproximadamente un 2% de la CPU, cosa que está muy bien porque normalmente estos algoritmos de resampleo, sobre todo los que usan los que se llaman sync, ¿no? Sinusoidales, suelen consumir mucha CPU. Este, por suerte, y como es una librería que además se utiliza en juegos AAA, entiendo que está súper optimizada y además tiene muy baja latencia, muy bajita. Vale, es prácticamente no tiene ninguna latencia de audio. Y nada más, no quiero daros más la brasa porque son 40 minutos de vídeo aquí, que prácticamente esto es un podcast. Y nada más, lo vamos a dejar aquí y ya cuando tenga más novedades pues haremos otro vídeo, esperemos que esta vez sea más cortito, ¿vale? Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.